Existe una verdad que las civilizaciones antiguas conocían muy bien, pero que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, preferimos ignorar. No todo conocimiento debe ser accesible. No toda fuerza debe ser despertada. Y no todo nombre debe ser pronunciado. No por superstición, no por miedo irracional, sino por pura necesidad de supervivencia. A lo largo de la historia, culturas separadas por océanos y milenios han llegado a la misma conclusión aterradora. Existen fuerzas tan antiguas y tan profundamente entrelazadas en la estructura de la realidad que mantenerlas dormidas era la única forma de evitar el colapso total. No estamos hablando de demonios con cuernos o monstruos salidos de pesadillas infantiles. Estamos hablando de arquetipos operativos, sistemas que, una vez activados, no pueden ser apagados. Ciclos que, una vez iniciados, no se detienen hasta consumir todo a su alrededor. Los mesopotámicos los sellaron en templos bajo capas de rituales. Los egipcios los enterraron bajo toneladas de simbolismo y magia protectora. Los gnósticos los mapearon como estructuras invisibles de control cósmico. Y los zoroastristas los trataron como amenazas existenciales permanentes que solo podían ser contenidas a través de elecciones morales precisas, repetidas diariamente. Pero la humanidad nunca ha logrado resistir. Siempre ha habido alguien dispuesto a abrir el sello. Y cada vez que esto ha sucedido, el resultado ha sido el mismo: devastación sistémica. El tipo de destrucción que borra memorias, disuelve identidades y transforma sociedades enteras en ruinas olvidadas. Hoy vamos a explorar 8 de estas fuerzas, 8 patrones fundamentales por los cuales las civilizaciones colapsan. Comencemos con el trío que moldeó el antiguo Oriente Medio de maneras tan brutales que sus nombres aún resuenan en textos religiosos modernos. Baal, el dios canaanita, que no ofrecía estabilidad, sino renovación a través de la destrucción. Su ciclo era implacable: muerte, regreso, fertilidad, colapso. Para mantener las cosechas creciendo, algo necesitaba morir. Primero animales valiosos, luego, en tiempos de desesperación, niños. Baal era el precio que se pagaba para forzar a la naturaleza a seguir funcionando. Cualquier sistema que exija destrucción periódica para renovarse está consciente o inconscientemente reactivando su culto. Enlil, el gran dios sumerio que no creó el mundo por amor, sino que lo organizó a través de la separación brutal. Arrancó el cielo de la tierra, estableció jerarquías rígidas e inscribió las leyes en las tablas del destino. Pero tenía un problema: la humanidad creció demasiado. El ruido perturbaba su sueño. Su solución fue sistemática: plagas, sequías y finalmente el diluvio. Enlil es el arquetipo del sistema que preserva su estabilidad destruyendo la propia base que lo sostiene. Moloch, el devorador de niños. Evidencias arqueológicas de Cartago muestran campos de urnas que contienen restos cremados de bebés. La lógica era clara: en momentos de crisis extrema, la comunidad ofrecía su activo más valioso, su propio futuro, para demostrar lealtad absoluta al sistema. Moloch es un patrón que resurge siempre que las estructuras sociales se sostienen consumiendo a las generaciones siguientes. Antes de continuar este viaje por los archivos más oscuros de la historia espiritual humana, necesito contarte algo importante. Si lo que estás descubriendo aquí resuena contigo, si este tipo de conocimiento despierta algo profundo, entonces te invito a suscribirte al canal Camino Etéreo y activar las notificaciones. Porque cada video que publicamos es una pieza de un mosaico más grande, un mapa de las fuerzas invisibles que han moldeado civilizaciones enteras. Y ya que estamos hablando de eso, déjame contarte algo que ha permanecido en silencio hasta hoy. Algunos de los grimorios más antiguos del mundo fueron prohibidos no porque fueran absurdos, sino porque revelaban demasiado. Relataban rituales, símbolos y fórmulas ancestrales que desafiaban el control de iglesias y gobiernos. Y más, mostraban conexiones ocultas entre lo que hoy llamamos ángeles, demonios, arquetipos
y entidades espirituales como las que estamos explorando ahora. Este contenido fue rescatado y reunido en un material especial, pero como incluye información que las plataformas no siempre permiten divulgar, está disponible solo en nuestro sitio web oficial y por tiempo limitado. Si deseas acceder, solo escanea el código QR en la pantalla ahora o haz clic en el enlace del primer comentario fijado. Ahora vamos más profundo. Baal no era solo un dios de la tormenta, era un modelo operativo. En el mundo canaanita, la supervivencia dependía de un equilibrio imposible entre lluvia y sequía. Baal personificaba esa tensión. No ofrecía paz, ofrecía renovación a costa del colapso. El ciclo de Baal encontrado en Ugarit deja esto claro. Primero, Baal enfrenta a Yam, el dios del mar que representa el caos descontrolado. Con masas encantadas, derriba a Yam y reclama el cielo como su dominio. Pero la victoria sobre el caos activa su contrafuerza. Mot, el dios de la muerte. Mot no puede ser muerto. Baal finge su propia muerte y envía un sustituto. El mundo se marchita. Los campos se secan. Las personas mueren de hambre. Cuando Baal regresa con las tormentas, la vida vuelve y Mot retrocede, no derrotado, sino integrado. Esta es la base de su culto, ciclo perpetuo de muerte y retorno. El culto de Baal enseñaba que cuando la fertilidad se detiene, se debe pagar con sangre para reiniciar el ciclo. Fuentes hebreas describen sacrificios de niños durante hambrunas o sequías, no como una crueldad sin sentido, sino como intentos desesperados de forzar el regreso de Baal. Esto no era una superstición aislada, era una lógica sistémica que normalizó la violencia ritual. Esta lógica moldeó la política. Los reyes demostraban que contaban con el favor de Baal. Si las lluvias fallaban, su legitimidad colapsaba. Cada crisis agrícola se convertía en una potencial guerra religiosa. Despertar a Baal significaba instalar un sistema operativo sacrificial en la sociedad, donde la vida humana se convertía en la moneda para evitar que el orden colapsara. Para los israelitas, esto era una amenaza estructural. La historia de Elías en el Monte Carmelo, donde derrota a 450 profetas de Baal, representa la destrucción de una tecnología social rival. Yahvé prometía continuidad y estabilidad. Baal exigía destrucción cíclica para sostener la vida. La erradicación de su sacerdocio fue una forma de neutralizar un sistema que podría haber absorbido a Israel desde adentro. Enlil funcionaba de manera diferente, pero igualmente letal. Era el dios más poderoso de Mesopotamia, visto como el pilar que sostenía la estructura del mundo. Cuando Enlil nació de la unión de Anu y Ki, lo separó. Levantó a Anu como los cielos y presionó a Ki hacia abajo como la tierra. Este momento marca el inicio del mundo ordenado. Enlil representaba separación, fronteras y jerarquía. Su autoridad reposaba en las tablas del destino, documentos divinos que inscribían la estructura legal del cosmos. Quien las poseyera podría dictar el destino de dioses y humanos. Esto hacía de Enlil la personificación del propio orden sistémico. Pero esta jerarquía tuvo un costo brutal. El mantenimiento del mundo recayó sobre los dioses menores, obligados a cavar canales y arar campos para los grandes dioses. Después de siglos de explotación, se rebelaron. Enlil aprobó una solución extrema: la creación de la humanidad para asumir su trabajo. Los humanos fueron diseñados como siervos rituales y económicos, no como hijos o seres libres. A medida que la población humana crecía, los mitos dicen que su ruido perturbaba el sueño de Enlil. Simbólicamente, sus números comenzaban a desestabilizar el orden jerárquico. Su reacción fue sistemática: primero plaga, luego sequía y finalmente el diluvio. Cada desastre tenía el mismo objetivo: reducir los números humanos y restaurar el equilibrio. Cuando Enki salvó a Atrahasis de la extinción, Enlil solo estuvo de acuerdo bajo condiciones estrictas: infertilidad forzada para parte de la población y obediencia absoluta a los dioses.
Esta es la clave para entender por qué despertar a Enlil es tan peligroso. Funciona como un mecanismo de control que corrige cualquier exceso destruyéndolo. Si la base crece demasiado, él la reduce. Si el ruido humano perturba el sistema, él lo apaga. Reactivar su arquetipo significa reintroducir la idea de que preservar el orden justifica sacrificar a la propia población que lo sostiene. El mismo patrón aparece siempre que las estructuras de poder colapsan su propia base para estabilizarse. Y Moloch representa algo aún más insidioso: la construcción de sistemas que solo funcionan consumiendo generaciones futuras. Moloch aparece en el antiguo Levante vinculado a rituales de fuego y sacrificio de niños. La arqueología de colonias púnicas como Cartago muestra recintos rituales llenos de urnas que contienen restos cremados de bebés enterrados bajo piedras votivas con inscripciones. Eran activados durante crisis extremas, cuando el hambre, la plaga o el asedio amenazaban con colapsar el orden social. La comunidad ofrecía su activo más valioso para demostrar lealtad absoluta al sistema que los sostenía. Eso es lo que Moloch personificaba, una estructura que se preserva consumiendo el futuro. Cuando el sacrificio literal de niños desapareció, la lógica no desapareció. Migró a cómo operan los sistemas complejos. Teóricos modernos utilizan a Moloch para describir trampas de coordinación, situaciones en las que todos actúan racionalmente dentro de un sistema, pero el sistema en su conjunto destruye a las personas dentro de él. Nadie quiere que eso suceda. Nadie puede detenerlo desde adentro. Los incentivos son más fuertes que las intenciones. Sistemas económicos que funcionan a base de agotamiento y deuda, consumiendo generaciones enteras para mantener números de crecimiento. Plataformas sociales que maximizan el compromiso, dañando la salud mental, porque el algoritmo recompensa eso. Estructuras militares que envían a los más jóvenes a morir para que la jerarquía pueda sobrevivir. Todo esto funciona exactamente como el antiguo culto: estabilizar el presente, destruyendo el futuro. Pero estos no son los únicos. Existen fuerzas que operan en capas aún más profundas de la realidad, algunas que amenazan con disolver la propia estructura de la existencia. Tiamat representa algo fundamentalmente diferente. En la religión mesopotámica, ella era la personificación del caos original que existía antes de cualquier forma de orden. No formaba parte del panteón estructurado, ella vino antes de él. Los textos la describen como el océano primordial de agua salada del cual emergieron los primeros dioses. Cuando ella se levantó tras la muerte de Apsu, los babilonios vieron ese evento como el momento más peligroso de la historia cósmica. El levantamiento de Tiamat significaba que el caos en la base de la existencia había vuelto a activarse. Ella creó monstruos híbridos, armó a Kingu con las tablas del destino y trató de desmantelar a los dioses más jóvenes. La amenaza no era que ella los gobernara. La amenaza era que ella eliminaría toda la estructura que ellos habían construido, devolviendo al universo a un estado donde ninguna estructura podría existir. Es por eso que fuentes antiguas describen su muerte como la fundación del mundo. Marduk usó su cuerpo para construir el cielo y la tierra. De sus ojos nacieron el Tigris y el Éufrates. De su cola vino la Vía Láctea. Toda su realidad fue construida sobre su cadáver. Si ella regresara, esa fundación se rompería y todo, dioses, humanos y el mundo físico, colapsaría de nuevo en el caos indiferenciado. Por esta razón, despertar a Tiamat se consideraba un riesgo catastrófico. Ella representaba el estado antes de la separación, antes de las fronteras, antes de los roles. Si ella se levantara de nuevo, cada distinción se disolvería. Los dioses perderían su autoridad. Los humanos perderían su propósito. El tiempo, la materia y la identidad dejarían de funcionar. Desde el punto de vista babilónico, esto no sería destrucción en el sentido normal. Sería una reversión, un deshacer total del mundo. Es por eso que no era adorada. Los sacerdotes la veían como un peligro estructural que debía permanecer sellado.
Rituales anuales como el festival Akitu fueron diseñados para repetir simbólicamente su derrota y prevenir su reactivación. Permitir su regreso significaba borrar todo el sistema de realidad. Otras entidades mesopotámicas y egipcias, Nergal, el señor de la pestilencia que infectaba sistemas en colapso, Apep, la serpiente que intentaba devorar el sol cada noche, Sobek, el instinto animal incontrolable, representaban variaciones de este mismo patrón, fuerzas que, si no se contenían, disolvían las fronteras entre el orden y el caos hasta que no quedara nada más que destrucción. Pero ¿y si el problema no fuera solo el caos externo? ¿Y si el verdadero peligro estuviera en la propia estructura que creamos para protegernos? En la cosmología gnóstica, Yaldabaoth no es un creador benevolente. Él es el falso Dios, el arquitecto ignorante del mundo material, el carcelero de almas. Según el apócrifo de Juan y otros textos de Nag Hammadi, nació cuando Sofía, el principio divino de la sabiduría, actuó sin su consorte. El resultado fue un ser malformado con enorme poder, pero sin conciencia del reino superior de donde vino. Porque no podía percibir nada por encima de sí mismo, declaró: «Yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí». Este error es la base de todo su sistema. Creó el cosmos físico como una copia del verdadero reino oculto, el pleroma, pero sin su luz. Para mantener el control sobre él, generó a los arcontes, gobernantes menores que rigen las esferas planetarias e imponen su orden. Estableció el destino para que cada alma que entrara en el mundo quedara atrapada en ciclos de nacimiento, sufrimiento y muerte. Los humanos, en esta estructura, son fragmentos de luz divina, chispas del reino superior, atrapados dentro del cuerpo cárcel de la creación de Yaldabaoth. Es por eso que los textos gnósticos lo retratan no como el mal en un sentido moral, sino como ignorante e inestable, poderoso lo suficiente para construir mundos, pero ciego al hecho de que está dentro de uno mayor. Para mantener las almas bajo control, él utiliza varios mecanismos. Rodea la vida humana con miedo, culpa y deseo para bloquear su memoria del reino superior. Implanta el espíritu falsificado, una capa falsa de identidad hecha de orgullo, vergüenza y obsesión que mantiene el alma distraída y sumisa. Usa a los arcontes como guardianes posicionados por las esferas que impiden que las almas escapen a menos que conozcan las contraseñas de Gnosis. Y impone una creencia rígida de que sus leyes son absolutas, que su jerarquía es natural y que cuestionarlas es rebelión. Cada elemento del sistema está diseñado para impedir que la chispa perciba que no le pertenece. Toda esta estructura no es solo mitología, es un mapa de cómo se comportan los sistemas cerrados de poder. Siempre que una estructura se vuelve tan autocontenida que se trata como realidad, gobiernos que borran la disidencia, corporaciones que reescriben la verdad para que coincida con su marca, algoritmos que filtran la experiencia hasta que nada fuera de la plataforma existe. Funciona a la imagen de Yaldabaoth. Estos sistemas recompensan la obediencia, suprimen alternativas y tratan perspectivas externas como herejía. Y todos dentro creen que están sirviendo a algo supremo, lo que hace que el control sea invisible. Una vez que las personas aceptan un sistema como total, nadie necesita ser malicioso para que destruya lo que está dentro de él. Simplemente se optimiza para su propia supervivencia. Castiga las desviaciones, aplana el lenguaje en eslóganes y fuerza, la conformidad hasta que la individualidad desaparezca. Los arcontes, en la jerarquía gnóstica, no son dioses. Son administradores cósmicos, gobernantes artificiales creados por Yaldabaoth, para mantener el control sobre el mundo que él construyó. Los textos los describen como seres sin alma, poderosos, inteligentes y organizados, pero completamente desconectados del reino superior. Son extensiones de la voluntad de Yaldabaoth, fragmentos de su arrogancia tomando forma. Y su único propósito es impedir que las almas escapen de la prisión material. Según el apócrifo de Juan, Yaldabaoth produjo 7 arcontes primarios:
cada uno gobernando una de las esferas planetarias. Alrededor de ellos están innumerables arcontes secundarios, formando una vasta jerarquía burocrática. Su trabajo es moldear cuerpos, imponer destino y rodear cada alma con capas de distracción y falso orden. Los gnósticos los comparaban con guardianes. Cuando un alma muere e intenta ascender, debe pasar por las esferas planetarias, y los arcontes la interrogan, exigiendo contraseñas y nombres sagrados. Cualquier alma que no pueda responder es empujada de vuelta al renacimiento, aún atrapada en la materia. El punto clave es que los arcontes no tienen un verdadero espíritu, no llevan la chispa divina. Son máquinas de orden, inteligentes pero vacías. Su fuerza proviene de la estructura, no de la esencia. Ellos utilizan el miedo, la vergüenza, las reglas y las tentaciones para mantener la chispa divina enfocada en la supervivencia en lugar de en el despertar. Se alimentan de la ignorancia, y como no pueden crear luz, la imitan. Construyen religiones falsas, leyes falsas, autoridades falsas que imitan el reino superior para convencer a las almas de que ya están en la cima. Visto de esta manera, el concepto es muy reconocible hoy en día. Cualquier cosa que se comporte como un arconte es algo que impone orden sin entender lo que está imponiendo. Burocracias que siguen reglas incluso cuando esas reglas perjudican a las personas. Algoritmos que deciden qué realidad ves sin importar lo que es verdad. Ideologías que castigan el cuestionamiento como si fuera una amenaza a la existencia. Estas no son fuerzas malignas conscientes. Son sistemas autorreforzantes que atrapan la atención humana dentro de estructuras y bloquean cualquier visión más allá de ellas. El camino gnóstico se trataba de romper su dominio entendiéndolos. Si el alma despierta, recuerda su origen y aprende las contraseñas, lo que significa un conocimiento real de lo que es verdadero y de lo que es artificial, los arcontes pierden todo el poder. Y una vez que la chispa los ve por lo que son, dejan de parecer dioses y comienzan a parecer lo que siempre han sido, carceleros guardando un mundo que nunca fue real. Y entonces llegamos al punto donde la propia mente se convierte en el campo de batalla. Choronzon aparece en el sistema enochiano de magia desarrollado por John Dee y Edward Kelly en el siglo XVI y más tarde se convirtió en central en el ocultismo telemático y ceremonial. Se le describe como el habitante del abismo, la entidad que bloquea el paso entre el mundo humano y los reinos supernales. En la jerarquía enochiana, el abismo separa las sefirot inferiores del árbol de la vida de la tríada supernal. Todo lo que está por debajo aún está estructurado e individual. Todo lo que está por encima está más allá de la individualidad y más allá de la forma. Choronzon es la barrera entre estos dos estados. Tradiciones ocultas lo retratan como la personificación del ego, la ilusión y la dispersión. Él personifica todo lo que tira de la conciencia hacia afuera y la dispersa en fragmentos. Cuando los magos intentan cruzar el abismo, deben enfrentarse a Choronzon, y si fallan, su mente se disuelve. Los textos lo describen como cambiando de forma constantemente, mintiendo y atacando con cada distracción posible, porque su función es romper la unidad de la mente antes de que ésta pueda alcanzar el reino supernal. El ritual de Aleister Crowley en 1909, en el desierto argelino, es el enfrentamiento más famoso con él. Crowley y Victor Neuberg realizaron los llamados enoquianos para abrir el 10º éter, que se encuentra dentro del abismo. Choronzon se manifestó como una torrente de voces, acusaciones, visiones y formas proyectadas para aplastarlos. Crowley describió cómo Choronzon intentó hacerlo dudar de su propia identidad, confundirlo con verdades contradictorias y desintegrar su voluntad. Solo manteniendo un completo desapego de cada pensamiento y miedo lograron pasar. Este episodio cimentó el papel de Choronzon como el guardián final de la frontera entre la individualidad y la disolución. Esta función lo hace fundamentalmente diferente de entidades como Tiamat o Yaldabaoth. Tiamat ataca la realidad desde afuera
intentando disolverla de vuelta al caos primordial. Yaldabaoth construye una prisión sistémica que mantiene a las almas atrapadas en ciclos de nacimiento y muerte. Choronzon ataca desde dentro de la mente. No quiere borrar la existencia ni gobernarla. Quiere impedir que la mente abandone las estructuras falsas a las que se aferra. Se alimenta de fijación, identidad y miedo. Si alguien se resiste a él tratando de luchar o afirmar control, se multiplica e infecta cada pensamiento, hasta que la persona ya no puede decir qué parte de su mente es real. Por eso los textos dicen que aquellos que fallan en cruzar el abismo se convierten en cáscaras. Su ego colapsa y lo que queda es una máscara vacía animada por fragmentos de Choronzon. En sistemas modernos de camino de la mano izquierda, esto se trata como un riesgo operativo real. Los magos que intentan alcanzar lo supernal a menudo pasan años construyendo estabilidad en su psique antes de intentar la travesía, porque encontrar a Choronzon demasiado pronto puede desencadenar psicosis, colapso de identidad o desapego total de la realidad. Algunos grupos lo enmarcan como un virus de pensamiento autorreplicante que explora cada debilidad en la mente. En este modelo, despertar a Choronzon dentro de uno mismo antes de estar preparado no concede poder. Causa una desintegración completa de la personalidad. A pesar de esto, algunas corrientes ocultas trabajan deliberadamente con Choronzon como fuerza de disolución del ego. Lo abordan no para controlarlo, sino para romper estructuras rígidas de pensamiento a través de rituales cuidadosamente contenidos, en los cuales cada creencia y apego es despojado mientras se mantiene un núcleo observador estable. El objetivo es sobrevivir a la desintegración y reconstruir el yo como algo más fuerte y autocreado. Esto es extremadamente raro y controvertido, incluso entre practicantes experimentados, porque el riesgo de colapso mental permanente es real. Choronzon representa el punto donde la identidad humana o se disuelve o trasciende. Mientras dioses antiguos del caos amenazan la estructura del universo, Choronzon amenaza la estructura de la mente. Esto lo convierte en una de las entidades más temidas en el ocultismo moderno, y por qué grimorios tradicionales advierten que despertarlo imprudentemente puede destruir todo lo que te hace ser quien eres antes incluso de que te des cuenta de que está sucediendo. Saturno se origina en la religión romana como el dios del tiempo, los ciclos, la agricultura y la decadencia inevitable. Fue identificado con el griego Cronos, el titán que gobernó la Edad Dorada antes de ser derrocado por su hijo Zeus. La tradición romana retrataba a Saturno como el gobernante de una era primordial, cuando la humanidad vivía sin leyes ni propiedad. Pero esta imagen ocultaba su lado más oscuro. Cronos, Saturno, temía ser derrocado. Entonces, devoró a cada uno de sus hijos en el momento en que nacieron. Este único acto define su naturaleza, la fuerza del tiempo que crea, nutre y luego consume sus creaciones para abrir camino al siguiente ciclo. El culto romano original de Saturno estaba centrado en el templo de Saturno en el Foro, y su festival, la Saturnalia, era uno de los eventos más caóticos del año romano. Durante la Saturnalia, las jerarquías sociales se invertían. Los esclavos eran servidos por sus amos, los juegos de azar estaban permitidos y el orden público se suspendía. Esto era intencional. Simbólicamente, liberaba el lado destructivo de Saturno para que pudiera ser contenido a través del ritual. Los romanos creían que si su poder caótico permanecía suprimido por mucho tiempo, estallaría incontrolablemente y colapsaría su estructura social. Con el tiempo, Saturno se convirtió en más que un dios de la agricultura o una historia mítica. Los sistemas astrológicos lo cimentaron como el planeta más externo, el borde de los cielos visibles, la frontera del orden. Saturno pasó a representar limitación, ley, disciplina, muerte y el fin de los ciclos. Donde Júpiter simbolizaba expansión y vida, Saturno simbolizaba contracción, decadencia y el retorno de todas las cosas al polvo. Es por eso que los ocultistas medievales lo llamaban el Gran Maléfico. Su influencia despoja ilusiones
y expone lo que no puede sobrevivir al tiempo. En la magia ceremonial, la alquimia y la cábala, él gobierna la sefirá de Binah en el árbol de la vida, la esfera de la estructura, la mortalidad y la comprensión. Confrontar a Saturno se enmarca como confrontar los límites de la condición humana: mortalidad, entropía, restricción y el colapso de la identidad personal. La relevancia de Saturno hoy va más allá de la tradición simbólica. Grupos ocultos modernos lo ven como la personificación de la arquitectura oculta de control. Lo vinculan a cubos negros en la arquitectura religiosa, a la obsesión moderna con la vigilancia y los sistemas, y a la necesidad psicológica de disciplina que puede volverse opresiva. En esta visión del mundo, Saturno es el arquetipo detrás de jerarquías, burocracias y la maquinaria de la civilización. La presión invisible que mantiene sistemas rígidos, pero que lentamente aplasta todo lo que hay dentro de ellos. Es por eso que muchos practicantes del camino de la mano izquierda trabajan activamente con Saturno como una fuerza para romper, mientras que otros lo ven como el núcleo de la prisión de la cual quieren escapar. Despertar a Saturno en este contexto significa activar la estructura absoluta, la fuerza que detiene el cambio y congela sistemas de manera permanente. No aniquila como las fuerzas del caos primordial, ni corrompe como entidades de fertilidad desenfrenada. Bloquea las cosas en su lugar hasta que colapsan bajo su propio peso. Históricamente, por eso las culturas antiguas trataban el poder de Saturno con rituales de contención rigurosos. Dejado sin control, no solo termina las cosas, sino que impide que algo nuevo comience. Esto hace que Saturno sea singularmente relevante en la era presente. En un mundo obsesionado con la eficiencia, la automatización y el control, él es el símbolo de lo que sucede cuando la estructura se vuelve más fuerte que la propia vida. Pero el terror final no proviene de la fuerza, el control o incluso la disolución mental. Proviene de la ausencia total de conciencia en el centro de la propia existencia. Azathoth aparece en el mitos de Lovecraft como la entidad más peligrosa jamás imaginada, descrito como el dios idiota ciego o caos nuclear en el centro absoluto de toda existencia. No tiene conciencia, ningún propósito y ningún sentido de lo que está haciendo. Toda materia, tiempo y vida existen solo como un efecto colateral de su actividad sin mente. El mitos presenta el universo entero como algo que se derramó del sueño de Azathoth sin intención ni control. En las historias, Azathoth se sienta en el centro del infinito, girando infinitamente, rodeado por enjambres de sirvientes flautistas que producen una música discordante constante. Este sonido existe para mantenerlo en un estado de sueño. Si se detiene, Azathoth despertará y el sueño que está produciendo terminará. Todo lo que existe depende de que él permanezca inconsciente. El propio cosmos no tiene una base estable más allá de su delirio continuo. Otros dioses exteriores como Nyarlathotep orbitan a su alrededor y actúan como sus mensajeros. Esto coloca a Azathoth en la raíz de toda la jerarquía del panteón de Lovecraft. Cada ley de la física, cada forma de materia, cada conciencia depende de que su sueño continúe. La idea es que la realidad no es proyectada ni controlada, solo sostenida por accidente a través de la inercia de esta entidad inconsciente. Esto hace que Azathoth sea completamente diferente de otras figuras destructivas. Tiamat genera vida antes de intentar reclamarla. Yaldabaoth construye una prisión sistémica para controlar almas. Choronzon fragmenta la mente para impedir la trascendencia. Saturno congela estructuras hasta que colapsan. Azathoth nunca actúa, no tiene objetivos, ni siquiera sabe que hay un mundo. Eso es lo que lo convierte en la amenaza definitiva. Si alguna vez deja de soñar, la existencia desaparece instantáneamente, sin conflicto ni resistencia, como una simulación apagándose en el momento en que su proceso central falla. Cultos dedicados a Azathoth buscan desencadenar este colapso. Creen que la realidad es una estructura falsa y que la verdadera liberación proviene de disolverla.
Sus rituales están diseñados para desestabilizar el sueño. Ruido constante, patrones que rompen mentes y símbolos de distorsión de la realidad destinados a empujar al mundo fuera de su alineación hasta que el núcleo se vuelva consciente. No esperan salvación ni comunicación. Su objetivo es hacer que Azathoth se mueva, aunque sea levemente, porque ese movimiento borraría todo. Esto convierte a Azathoth en la encarnación final del horror cósmico. No hay elección, no hay moralidad, no hay forma de resistir. El universo continúa solo mientras una vasta masa inconsciente en su centro permanece dormida. Si se mueve siquiera una vez, el sueño colapsa y nada sobrevive para recordar que alguna vez existió. Abraxas, en contraste, representa algo diferente pero igualmente perturbador. Es una de las figuras más elusivas en toda la historia de la religión esotérica. En las tradiciones gnósticas primitivas del siglo II d.C., su nombre fue grabado en piedras protectoras y amuletos. Estos gnósticos creían que la salvación no provenía de dioses o fe, sino de conocimiento interior, gnosis, y veían a Abraxas como la personificación de ese conocimiento oculto, la fuerza que estaba más allá de todos los opuestos. Abraxas no era un dios del bien o del mal, de la luz o de la oscuridad. Se le describía como la totalidad que contiene ambos. Los textos gnósticos lo llaman el gobernante, por encima de los 7 arcontes planetarios, y lo sitúan más allá del demiurgo que creó el mundo material. Para ellos, Abraxas estaba por encima de la propia creación. Su nombre recibió el valor numérico 365, simbolizando el ciclo completo del año, la totalidad del tiempo. Donde otras deidades gobernaban fragmentos de la realidad, Abraxas representaba el sistema entero, incluyendo lo que existe y lo que aún no existe. Su iconografía muestra cuán paradójico es. Antiguas piedras de Abraxas retratan una figura humanoide con cabeza de gallo, símbolo de vigilancia y aurora cósmica, y piernas hechas de serpientes entrelazadas, símbolos de instinto terrenal y caos. A menudo sostiene un látigo y un escudo, representando fuerza dinámica y protección. Esta extraña mezcla refleja su naturaleza como unión de contradicciones: espíritu y materia, vida y muerte, orden y caos. Es por eso que los grupos gnósticos lo consideraban superior a cualquier dios. No estaba dentro de la estructura dualista del cosmos. Él era la propia estructura. Carl Jung lo mencionó en los 7 sermones a los muertos, llamándolo fuerza, más allá del bien y del mal, la propia energía total de la existencia. En la estructura de Jung, Abraxas representa el poder bruto indiferenciado del cual emergen todos los arquetipos, la suma de creación y destrucción antes de dividirse en opuestos. Eso es lo que hace a Abraxas tan perturbador. Mientras que la mayoría de los sistemas religiosos funciona separando el orden del caos, el bien del mal, Abraxas borra esas fronteras. Él representa el sistema total, no sus partes, y es por eso que sigue resurgiendo en corrientes esotéricas modernas. Ciertos círculos herméticos, gnósticos e incluso masones tratan a Abraxas no como una deidad a la que adorar, sino como un código, un símbolo del código oculto subyacente a la realidad que debe ser entendido, pero nunca personificado. En este sentido, Abraxas se convierte en una advertencia. Si lo alcanzas, vas más allá de la moralidad, más allá de la estructura, en el punto donde todo es posible y nada tiene significado a menos que tú mismo lo impongas. Es por eso que Abraxas es tan relevante ahora. En un mundo sobrecargado de información, símbolos y verdades en competencia, él personifica la idea de que el propio sistema puede ser el verdadero Dios, no las piezas, sino el todo, y cualquiera que intente acceder a poder oculto debe confrontar este riesgo. Si alcanzas a Abraxas, ya no estás lidiando con el bien o el mal, estás lidiando con todo a la vez, y es exactamente aquí donde todo se conecta. Durante siglos, sociedades secretas e instituciones religiosas han ocultado libros que describían estas mismas fuerzas.
Grimorios que explicaban no solo los nombres de estas entidades, sino los rituales utilizados para invocarlas, los símbolos que las representaban y las fórmulas que supuestamente abrían pasajes a otras realidades espirituales. Estos textos no son mitos, están documentados, y algunos han sobrevivido a las hogueras y a la censura. Reunimos las fuentes más confiables sobre esto en un material exclusivo, pero debido a que contiene información sensible, este contenido puede ser bloqueado en redes sociales. Por eso, lo publicamos solo en nuestro sitio web y por tiempo limitado. Si deseas acceder, solo escanea el código QR en la pantalla o haz clic en el enlace del primer comentario fijado. Cada uno de estos arquetipos fue creado para explicar algo que las personas podían sentir, pero no podían controlar. No estaban destinados a ser adorados. Eran modelos de contención, sistemas de aviso simbólico construidos para mostrar dónde los bordes de la realidad se quiebran. Baal enseñó que la renovación exige destrucción cíclica. Enlil mostró que el orden jerárquico consume su propia base. Moloch reveló que los sistemas pueden devorar generaciones futuras para preservarse. Tiamat representó el caos primordial que disuelve toda estructura. Yaldabaoth y los arcontes personificaron prisiones sistémicas que se presentan como la realidad total. Coronzón demostró cómo la propia mente puede fragmentarse al intentar trascender. Saturno encarnó una estructura que se vuelve más fuerte que la vida. Azathoth expuso el terror de un universo sostenido solo por accidente, y Abraxas mostró el peligro de alcanzar más allá de toda moralidad y estructura. Cada uno representa un estado fundamental de falla de la existencia, caos que sobrepone orden, crecimiento que consume su propia fuente, control que se transforma en sofocación, tiempo que devora todo lo que crea, mente que se disuelve al buscar libertad y realidad que puede desaparecer en cualquier momento. Las sociedades antiguas rodearon estas fuerzas con ritual, tabú y miedo, porque entendían que una vez desatadas, no se detienen, no negocian, no retroceden. Continúan hasta que el sistema que las liberó colapse. Lo que las aterrorizaba no era la imagen de un dios descendiendo del cielo, era la percepción de que sus propias civilizaciones estaban silenciosamente convirtiéndose en las mismas cosas que temían. Esta es la parte que aún importa. Construimos algoritmos, instituciones y economías creyendo que nos sirven, mientras ellos silenciosamente comienzan a operar según esos mismos patrones antiguos. Sistemas que exigen destrucción periódica para renovarse, jerarquías que eliminan su base para estabilizarse, estructuras que consumen generaciones futuras, burocracias que funcionan como arcontes, imponiendo orden sin entender lo que imponen, plataformas que fragmentan la identidad como Coronzón, controles que congelan la vida como Saturno, y la posibilidad siempre presente de que toda la fundación pueda ser solo un accidente sin conciencia detrás. Las mismas dinámicas que los antiguos intentaron encerrar ahora funcionan silenciosamente en el fondo de nuestro mundo. No necesitan templos ni sacerdotes, operan a través de incentivos, algoritmos y estructuras que nadie controla individualmente, pero que colectivamente producen los mismos resultados que aterrorizaban a civilizaciones milenarias. Entonces, el verdadero peligro nunca fue que estos dioses pudieran ser invocados. El peligro es que pueden resurgir como sistemas dentro de estructuras humanas y mentes humanas sin que nadie lo note hasta que sea demasiado tarde. No aparecen como entidades sobrenaturales. Aparecen como lógica normal de negocios, como política pragmática, como la forma en que funcionan las cosas. Y es precisamente esa normalización la que los hace más peligrosos ahora que nunca lo fueron en la antigüedad. Porque cuando un culto antiguo sacrificaba niños a Moloch, al menos sabían lo que estaban haciendo. Reconocían el horror, entendían el costo. Hoy, sistemas enteros operan bajo la misma lógica, mientras sus participantes creen genuinamente que solo están haciendo su trabajo, siguiendo las reglas, optimizando resultados.
La máquina devora el futuro, mientras todos dentro de ella piensan que están construyendo algo. Entender estos arquetipos no se trata de temer mitos antiguos. Se trata de reconocer los patrones que describieron antes de que esos patrones alcancen una masa crítica nuevamente. Se trata de desarrollar la capacidad de ver cuándo Baal, Enlil, Moloch, Yaldabaoth, Coronzón, Saturno o cualquiera de estos mecanismos comienza a operar dentro de las estructuras a nuestro alrededor. Porque una vez que puedes verlos, puedes comenzar a resistir. Y esa resistencia comienza con el conocimiento, con la capacidad de nombrar lo que está operando, con la negativa a tratar sistemas destructivos como la naturaleza inevitable de la realidad. Esos eran los dioses que la humanidad nunca debió haber despertado. Pero el verdadero peligro nunca fue la invocación, fue olvidar que todavía están aquí, operando silenciosamente dentro de lo que hemos construido, y seguir olvidando hasta que sea demasiado tarde para hacer algo más que ser testigos.